Ley de Ohm. En este video vamos a dar una introducción a la ley de Ohm, a los conceptos que están relacionados con ella. Todo esto de manera básica y sencilla. Haremos una analogía con la hidráulica. Tenemos dos tanques en la imagen. El tanque A tiene un diámetro de salida reducido y el tanque B tiene un diámetro más amplio en su salida. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el tanque A? Al tener un diámetro reducido, habrá una mayor resistencia a la salida del líquido, a diferencia del tanque B, en donde hay poca resistencia a la salida del líquido. En conclusión, la cantidad de agua que sale por el tubo B será mayor que la que sale por el tubo A. Nuevamente, haremos una analogía con la hidráulica. Si el nivel de agua en el tanque superior aumenta, la presión en el tubo aumenta. Por lo tanto, el gasto aumenta. En conclusión, la corriente va a crecer proporcionalmente a la energía potencial del agua y disminuye si aumenta la resistencia, cambiando el diámetro por uno más pequeño. Es importante destacar que esto se puede comparar con la corriente eléctrica. Si esto lo comparamos con la corriente eléctrica, pues aparece la ley de Ohm que dice: la intensidad de corriente que fluye a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia. Si lo comparamos con el ejemplo que vimos de hidráulica, se ajusta perfectamente. De ahí nace la fórmula que dice: intensidad es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia. La intensidad de corriente la vamos a representar en la fórmula con la letra I y las unidades de medida serán los amperes. La B representa la diferencia de potencial entre sus extremos y sus unidades de medida son voltaje. Finalmente, R es resistencia del conductor. Sus unidades de medida son los ohms, representados con la letra griega omega. Bueno, aquí están los personajes importantes que han intervenido en esta ley. Ahora, si nosotros despejamos, entonces sabemos que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad. Es decir, ohm es igual a volta entre ampere. Veamos ahora esto en un circuito eléctrico. Tenemos un foco conectado a una batería. Esta batería es nuestra fuente de energía. El flujo de cargas genera calor, poniendo el filamento rojo y blanco. El alambre es delgado, en este caso más que otros, por lo tanto la resistencia es mayor que la de los demás alambres. Es por eso que el alambre se pone rojo. Se considera que la carga fluye del polo positivo al negativo, aunque en realidad los que se mueven son los electrones. Veamos el ejemplo que tenemos en el esquema. Los tubos y la bomba se encuentran llenos de agua. Ahora, podemos observar que hay diversos diámetros de tubo. Entonces, la misma cantidad de agua que pasa por segundo deberá pasar por todos los puntos, aunque los diámetros de la tubería cambien. Esto es igual en un circuito. Los alambres están llenos de carga y la batería suministra la carga, y esa misma cantidad debe regresar y será la misma que pasa por el resistor. Es decir, la corriente es la misma en todos los puntos. Veamos ahora las fórmulas para los resistores conectados en serie y en paralelo. Podemos conectar los resistores en serie y en paralelo. En serie es cuando conectamos uno detrás de otro, como se muestra en la figura.
la intensidad de la corriente va a ser igual en cada una de estas. Sin embargo, la resistencia puede ser diferente y el voltaje estará distribuido. Es por ello que se calcula como la suma de los voltajes. Ahora, en los resistores en paralelo, las fórmulas son las que tenemos aquí. La diferencia con los resistores en serie es que la inversa de la resistencia equivalente se va a calcular con la suma de las inversas de cada una de las resistencias. Ahora, aquí el voltaje total va a ser igual al voltaje que se encuentra en cada uno de los resistores y la intensidad de corriente va a ser igual a la suma de las intensidades. Muchas gracias por haber visto mi video. Si el video te sirvió o te gustó, por favor dale un dedito arriba y suscríbete a mi canal. Gracias.